Buenas tardes, doctora. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? ¿Qué tal la lluviacita? Refrescante porque estaba haciendo un poco de calor, doctora. Sí, ha refrescado, ¿no? Estaba haciendo una tremenda calor. Inesperada, doctora. En la mañana estaba despejado. Sí, les cuento que hoy esta mañana he estado haciendo fila en el Hospital Rojas Mejía para que me vacunen, para que me apliquen, me vacunen, me apliquen la vacuna, ¿no? Bueno, yo no sabía exactamente qué día me iban a vacunar. Nos dijeron que dejemos nuestros documentos el día lunes, pero no nos dijeron qué día más o menos. Bueno, por si acaso, esta mañana me fui al hospital y han salido publicado pues unas listas en varios ingresos del hospital, al frente, cerca al Mariscal Santa Cruz. Los odontólogos tenían otra lista también en el otro lado. O sea, había 3 lugares donde tenías que buscar tu nombre completo y tu apellido, ¿no? Bueno, pues era una locura porque nadie sabía darte bien la información. Tú veías ahí 2 filas y no sabías para qué era. Entonces yo les pregunto cuando llegué a la fila, ¿para qué estaban haciendo la fila? Y me dice, para ingresar al hospital y te apliquen. Yo le digo, ¿y cómo es? Todos los que dejamos nuestros documentos, eh, han publicado en algún lugar, ¿saben algo? Me dice una muchacha, creo que sí. ¿Por qué no se fija al ingreso o hágase anotar con el guardia? Me dice. Me fijo, voy en todas las listas y un doctor me dice, allá hay una lista. Me fui al otro lado y no había, y era puro odontólogos. Allá hay otra lista, me dice, allá están odontólogos y médicos. Me fijé también, no había. Y me fui adelante, ¿no? La puerta de ingreso y estaba ahí, tengo que ingresar, que tengo que hacer, no, tiene que ir a hacer fila. Bueno, me fui a la fila y vi que algunos tenían en la muñeca así números y sellos. Y digo, ¿y dónde les coloca ese número y sello? Y ahorita van a pasar por su fila y le van a colocar un sello y un número. Bueno, estoy esperando, vino el guardia, me puso el sellito, me colocó el número y empezaron a ingresar de 10 en 10 las personas. Y mi hermana me llama y me dice, ¿estás haciendo fila? Me dice, sí, les digo, estoy haciendo fila, estoy atrás, porque no sé qué rato voy a ingresar. Y me dice, ¿sabes si yo salí en alguna lista? Bueno, en la lista en la lista al ingreso, no vi nada. Le dije, no vi tu nombre. Me dice, ¿y ahora qué hago? Me dice, vengo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Yo le digo, yo creo que te pasa por aquí porque tienes que hacer fila, porque para todo es fila. Y me dice, no, es que tengo un paciente ahorita, estoy atendiendo una consulta y luego después iré. Bueno, termina y entonces pasas por aquí. Yo estaba esperando y por si acaso yo, de curiosa, me fui a la lista donde estaban los odontólogos y ahí decía el nombre de mi hermana, pero le estaban mandando a Pucarita. ¿Conocen ustedes Pucarita? Pucarita chica, Pucarita grande. No conoce ninguno. Doctores, es lejos del centro de salud Pucarita. Y ahora, ¿cómo llegamos? Y mi hermana viene y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, ¿qué hago? ¿Dónde voy a ir? Voy a preguntar a la encargada, le digo, mi hermana ha salido la lista en Pucarita, pero no conocemos, no sé cómo vamos a llegar.
Y le llamo a mi hijo, le digo, hijo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a llegar aquí? Me dice, mamá, por Google Maps, vas, pones tu ubicación y por Google vas y te va a indicar todo. Le digo, puede ser que puedo pasar a recogerte y luego me acompañas. Le digo, ya. Entonces le recojo a mi hijo y nos vamos con mi hermana al centro de salud. Pero doctor, me metió por el medio de los terrenos, he ido por el borde de un canal de riego, me metió al barro, he cruzado un puentecito angostito, no sé cómo ni cómo he pasado por ahí. De verdad que ha sido una odisea llegar al centro de salud. Me metió por todo lado, por el medio de los terrenos que habían choclos, maizales, alfalfa, y condució por aquí, por allá. Llegamos al borde, un borde de un río, de un puente, y me dice mi hijo, mami, tienes que cruzar el río. ¿Cómo voy a cruzar el río? Le digo, pero aquí me está indicando que tienes que cruzar el río. Yo, ¿cómo? Y yo le digo, pero es que es peligrosísimo. Y me dice, y hay un molle ahí, pero aquí está, sí me indica, pero hijo, no, tengo que buscar una calle alternativa, me vas a disculpar, yo me voy a ir al lado izquierdo y voy a ir rodeando por el borde de este río, no sé, pero yo no cruzo el río, era peligroso, estaba profundo, no. Entonces me fui bordeando el río, me fui y llego pues a una avenida grande, ya para alimentar, porque todo era tierra, era había barro, había huecos por todo lado. Te digo que ha sido para mí una odisea. Realmente me metió al campo mismo, estábamos en pleno campo con vacas, con todo tipo de animales. Así fue una travesía interesante, ¿no? Yo recibí la vacuna y me dicen cuando me aplicaron la vacuna, tiene que reposar por lo menos un día, tiene que estar tranquila, pero en pleno sol, doctor, si esta mañana yo conduciendo. Me olvidé por la preocupación de llevar a mi hermano al centro de salud, me olvidé que me habían aplicado la vacuna. Recién ahora, llegando después de almuerzo, siento un dolor en mi hombro. ¿Por qué me está doliendo un poquito aquí en mi hombro? Ah, pero claro, si me han aplicado la vacuna esta mañana y en pleno sol conduciendo, ¿no? Llegamos al centro de salud Pucarita, tipo 12:30. Y le dicen a mi hermana que no le pueden aplicar la vacuna, que era solamente de 8 a 11. Me dicen, no, ¿y ahora qué hago? Le digo, pero señorita, licenciada, no sé si usted es enfermera auxiliar. Nosotros nos han informado que la aplicación de la vacuna es de 8 a 2 de la tarde, como están aplicando en todos los hospitales, ¿no? Que indican. ¿Y por qué hasta aquí, por qué hasta las 11? Si nos ha costado llegar aquí a este centro de salud, por favor. No, es que las responsables han salido, han ido a hacer una visita, pero es que no pueden irse todas las responsables, tiene que quedarse una puede salir, pero la otra tiene que quedarse en el servicio. No, es que han ido las dos. Digo, qué barbaridad, qué mala organización, qué mala la organización, qué falta de consideración para con los doctores, los odontólogos, aquí seguramente van a venir los médicos también, bioquímicos. Es que no es fácil llegar aquí. Me dice, sí, pero hay mucha gente que no se ha hecho problema. Ellos vienen en el micro M, les trae el taxi truque 46, tienen que ir a la terminal y de ahí coger. No, es que no es así, señorita, le digo. Me dice, y ahora, bueno, no sé, mañana venga a las 7 de la mañana. Es que no es así, no. ¿Y ahora qué podemos hacer? Deje sus documentos y vuelva mañana. Le miró, le dije, no está bien.
está bien. Le dije a mi hermana, deja tus documentos y vámonos. Ya no podemos hacer nada. Y mi hermana echaba chispas en la movilidad, decía, ¿cómo no tan lejos? ¿Y dónde nos hemos metido? ¿Cómo vamos a salir? Bueno, vamos a ver cómo salimos de aquí. Le digo, hermana, paciencia ya. Y bueno, creo que hemos llegado más rápido que cuando fuimos al centro de salud. Le digo, pero por si acaso, ya que estamos cerca al centro de salud, Rojas Mejía, al hospital, ¿por qué no te acercas a preguntar si mañana tú puedes venir directamente aquí al hospital, pero ya no volver a Pucarita, porque tan lejos, ¿cómo vas a ir? Y no, yo sinceramente no te vuelvo a llevar tan lejos, hermana, le dije, lo siento mucho. Si te acercas y le preguntas a la licenciada, y se acercó y le preguntó, le digo, mire, estoy viniendo de Pucarita, nos han dicho de esta forma, ¿cómo puedo hacer? Y se quedó sorprendida la licenciada, dijo, ¿les han dicho eso? Sí, que solo atienden hasta las 11, qué barbaridad. Y vino otra doctora de un centro de salud Canata que también vino con quejas, que le habían dicho que ya no había tiempo, que tenía que volver mañana, que ya las fichas que habían entregado esta mañana, hasta todo. Y bueno, pues la licenciada dijo, ya, ingresen. Las dos doctoras van a ser las últimas en ingresar. Ingresó mi hermana, la otra doctorita, y ella se quedó pues ahí como, creo que se tiene que quedar una hora ahí adentro, y yo me vine y le dejé, pues le dije, lo siento mucho, ya es la 1 de la tarde, 1:30 me voy. Pero así fue una odisea, una travesía llegar al centro de salud Pucarita. Realmente me metí por todo lado, por los sembradíos, terrible, terrible. Y hacía una calor, ojalá hubiera estado nublado, ¿no? Pero terriblemente la calor, y dentro de la movilidad, que tú estás apurada de llegar al centro, y peor ahí adentro, más caliente, ¿no? Así es, doctores. Cuando uno no conoce ciertos lugares, tiene que buscar la forma como llegar y ubicarse. Pero al final de cuentas ya estamos hemos recibido la vacuna después de tanto trajín. Bueno, chicos, les mandé ayer una tareita. ¿Han leído? ¿Han leído la tarea, doctores? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Doctora. ¿Han enviado? Sí, doctora. Sí, doctora. Qué bueno. Ya. Mientras sus compañeros se incorporan a la clase, podemos revisar algunos de sus trabajos que enviaron. ¿Quién quiere revisar? ¿A mí? Aquí, doctora. ¿Podemos revisar tu trabajo sobre riesgo? Claro. Ya, ¿me lo puedes leer, por favor? Un segundo, lo voy a abrir el documento. Ya no hay problema. Doctora, ¿tengo que abrir para compartir la pantalla o solo? Solo leer, doctorita. Puedes leer. Sobre el riesgo absoluto puse
puse un ejemplo de los niños del quinto Cochabamba, de la gestión 2019, que fueron inscritos 400, de los cuales hubieron 35 niños que se contagiaron de varicela. Entonces, números de eventos serían los casos nuevos serían los 35 niños que se contagiaron, y la población expuesta serían los 400 niños que estaban en quinto. Entonces, con la fórmula que nos dio, el resultado fue 0,080%, es decir, que solo el 0,080% de los niños se contagiaron con varicela en el año 2019. En cuanto al riesgo relativo, puse de ejemplo estudiantes de medicina que estuvieron expuestos al COVID y los familiares que pudieron ser contagiados. Los estudiantes expuestos, los familiares contagiados por COVID, y los familiares contagiados se encuentran los estudiantes que no se hayan expuesto, los que tienen familiares contagiados mucho, y los que no fueron expuestos y que no tienen familiares contagiados simplemente. Tomando toda la fórmula, me salió la corriente del test, que sea un riesgo mayor al 1%, por lo que la exposición es positiva a un factor de riesgo. Ya. Lo que yo he podido escuchar, doctorita, a mí fue de que hiciste un trabajo en el Kinder Cochabamba, ¿no es cierto? Sobre la presentación o la enfermedad de ¿cómo es? Varicela, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Sobre varicela. Y el Sí, las porcentaje, era de 0,080. 0,80 o 5, 0,080. ya. Entonces, del total de niños, ¿cuántos cursos has tomado? Del total de niños que asistieron a clases, ¿cuántos? Puse de la gestión 2019, puse Sí. 400 niños que fueron inscritos, o sea, en todo el kinder. De los 400, 35 niños fueron los que se contagiaron. Ya. Entonces, Está bien, doctorita Ami. gracias. Está muy bien. Aunque se ha escuchado entrecortado, pero ya entendí tu caso clínico. Okay. Ya. Ariel. Arielito, tu trabajo. Brandon. Sí, doctora. Hola, Brandon. ¿Tienes ¿Cómo tu está, doctora? trabajo sobre el riesgo? Hola, Brandon. Sí, lo envié, doctora. Ya. A ver, a grandes rasgos, ¿nos puedes comentar sobre tu trabajo? Bueno, doctora, yo tomé en cuenta lo que son los casos de dengue en la ciudad donde vivo, en Quillabamba, en Perú. Eso, Quillabamba. Cusco, ¿no ve? Sí, Cusco, Perú. Ajá. Sí. En el cual, o sea, pongo el ejemplo de que, o sea, en la provincia, es la provincia de la Convención se llama, hay aproximadamente unos 179.845 habitantes. Ajá. De esos habitantes se puede deducir que unos 10.000 a 20.000 viven o habitan en zonas donde
los residuos de agua abundan. O sea, como por decir, a las periferias del río, o ¿cómo le llamaríamos? En zonas donde, alejado de la ciudad, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, muchas personas acuden al hospital con síntomas de fiebre, malestar general, mialgia, cefaleas. Ujú, Y esto, tomé en cuenta, había un dato epidemiológico en el cual el hospital de acá de mi ciudad sacó que decía que a principios del año 2020, en el hospital se registró aproximadamente 1.150 casos de dengue confirmados. ujú. Entonces, tomando eso en cuenta, que hay, o sea, 1.150 enfermos, la población que estaría en riesgo serían esos 10.000 que viven en las periferias o condiciones no aptas. Sacando el riesgo absoluto me sale 0.11. Ya. ¿Qué significa ese 0.11, doctor Eh, Paredes? Creo que era que si estaba, que el riesgo era mínimo, creo que si sobrepasaba el 1 era riesgo elevado. Ajá, sí. Muy bien, doctor. Gracias. Bonito tu caso. Interesante. Listo, doctora, gracias. De nada. Em, Breno. Doctora, Hola, Breno. yo hice, pero Dime, creo que está mal. ¿por qué? Es que me confundí un poco con los datos, ¿no? Ya. Pero envié, ¿ya? ¿Ya? A ver, ¿en qué te podemos ayudar? A ver, ¿cómo te has confundido, Breno? A ver, un ratito, doctora. No, seguí nomás, no hay problema. Ya está, doctora. Ya, Yo hice de una aldea aislada ya, que tenía personas ya. Y surgió una enfermedad vírica ya, desconocida y 200 personas fallecieron, ¿no? Y ahí yo hice el cálculo aquí, ya, pero no sé si está bien, ¿entiende? ya, sí, sí. Tú has hecho un estudio sobre una aldea, porque esa Sí, aldea, un grupo de la población enfermó una enfermedad vírica, como cuál, varicela, sarampión, ¿qué? exacto. Desconocida. Desconocida. Tienes Sí, una, perdón, Breno, tienes una población de cuánto? 1000 personas. Ya, 1.000 personas. Edades de estos habitantes,
más o menos? 30 años. 30 años, Sí. ya adultos. De esos 30 años, de estos 1000, ¿cuántos han enfermado? 200. 200, ya. Entonces vamos a sacar, como han hecho tus compañeros, la parte de riesgo absoluto, ¿no es cierto? Algo que yo quisiera que me digas es que en qué época, en qué tiempo te he hecho el estudio, en qué época se ha presentado esta enfermedad desconocida. 4 meses. 4 meses del año 2019 o 20, Sí, 20. 2020. Entonces, ¿en qué meses más o menos? Enero a abril. Abril. Ya, el año 2020, de enero a abril, enfermaron 200 personas con una enfermedad de tipo desconocida, ¿no? Sí, Lo claro. lo que nosotros aquí queremos calcular es el riesgo absoluto. Ya. Tenemos el tiempo, tenemos la población y la enfermedad. Más o menos, ¿cuáles fueron los síntomas de estos pacientes? Fiebre, malestar general, ¿qué tenían? Fiebre, rinorrea, cefalea. Fiebre, cefalea, muy bien. No tenía prurito, no tenía erupciones papulares, nada, ¿no? No, no, no. Nada. Fiebre, rinorrea y cefalea. Ya. Sí. Entonces, si nosotros dividimos este porcentaje de 1000 dividido entre 200, ¿cuánto te va a salir? ¿Cómo, doctora? Si tú Puede. sacas, sí, claro, te digo, vamos a ver aquí, para sacar el riesgo absoluto, vamos a dividir el total de población, así como han hecho tus compañeros, Ya. esos 1000 dividido entre los 200, ¿cuánto te va a salir? Ya. 5 o 100, doctora. ¿Cuánto? 5. 5%. Sí. Ya. A ver, voy a hacer ahora calcular. 1000 dividido entre 200 sale 5. Entonces, 5% del total de la población ha presentado esta enfermedad de origen desconocido, podemos decir. Ah, ya. 5% del total de la población enfermó o presentaron los síntomas de esta enfermedad de origen desconocido. ¿No es cierto, doctores? ¿Qué dicen el resto? Doctores. Gracias, Breno. Ya, Obrigado. muchas Obrigado. gracias, doctora. A ti. De nada. Muchas gracias. No, de nada, doctor. Ya. ¿Estamos claros, doctores? Ya. Cristel. Doctora, yo he hecho o sea, de riesgo relativo de unos trabajadores, unos que trabajaban con baterías expuestos al plomo y otros que estaban trabajando en una empresa textil. Ya, muy bien. Ya, los trabajadores expuestos o sea, he hecho como que los que presentaban manifestaciones neurológicas Ujú. y los que no presentaban manifestaciones neurológicas, ¿no? Ya. Ahí he puesto, por ejemplo, los trabajadores que sí presentaron de baterías, que sí presentaron manifestaciones neurológicas eran 20, los que no presentaron eran 80, en total un 100%, ¿no? Ajá. Y de los trabajadores de tejido, los que presentaron manifestaciones neurológicas 4 y los que no presentaron 96. Ya. O sea, en la incidencia de los trabajadores
que estaban expuestos al plomo me salió un 20% y en los de trabajadores textiles un 4%. Entonces, por lo tanto, me sale que el riesgo relativo es 5, porque 20 entre 4 sale 5. Entonces, o sea, que los trabajadores de batería expuestos al plomo tienen 5 veces más riesgo de presentar manifestaciones neurológicas que los que trabajaban en una empresa textil. Excelente. Muy buena tu relación, Cristel. Gracias, Excelente. doctora. Entonces, el riesgo relativo que ha calculado la doctora Cristel es: mide la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. En este caso sería 5 veces más presentaron aquellos que trabajan con baterías, están expuestos más al plomo y por lo tanto van a tener enfermedades de aquí a un tiempo. O sea, tienen el riesgo de contraer ciertas enfermedades como la silicotuberculosis, digamos, ya que aquellos que trabajan solo en empresas textiles. ¿Sí? ¿Han entendido, doctores? Es un trabajo muy interesante lo que hizo la doctora Cristel. Ya. Gracias, doctora. Dafne. Doctora, Te escucho, Dafne. yo hice sobre el colegio Don Bosco, o sea, hice como una suposición, que se han reportado 90 niños con pediculosis en los primeros días de marzo, en el mes de marzo. Y son 940 alumnos en total. Por lo tanto, los niños sanos son 850. Saqué el riesgo absoluto, que sería 90 sobre los 940, que es el total, y eso me da un 0.0095. Muy bien, doctora. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, Dafne? Que el riesgo es bajo de contraer la pediculosis. Ya, doctorita. Muy bonito tu caso también. Gracias. Dayana. Doctorita. Hola, Dayana. Yo hice de riesgo absoluto, doctor. Ya. Puse que en el municipio de Parotane existe una comunidad de al menos 6.300 habitantes, donde no se les llegó a distribuir agua en cisternas por bloqueos sucedidos en la carretera La Paz-Oruro, en el cual los habitantes optaron por tomar aguas precarias de los ríos, incluso hacer sus comidas con esta agua. Posterior a su consumo, 276 habitantes de esta comunidad, entre los cuales están niños y adultos, presentaron diarrea en el transcurso de 20 días. Y me salió que tenían un riesgo absoluto de 0,043. Ya. Muy bien, doctorita. ¿Tú dónde vives, Dayana? En Cochabamba, ahorita no estoy. Ya, no estás no estás por Parotá ni por Sipe por ahí. No tengo familiares por ahí. Ya. Por Sipe creo que tú me hablaste, ¿o no? No, más allá. Ay. Qué bien, qué bonito lugar. Es un lugar muy tranquilo ahí. Sí. Sí, muy bonito es ese lugar. Ya, Dayana, me estaba interesante tu caso. Gracias. Se trata de la falta de agua potable, ¿no ves? Del lugar. Sí, doctor. Te cuento que yo hice mi servicio rural medio de provincia en Sipe. Entonces, mira, yo he estado en la época del cólera, ahí,
Tú debes conocer Sipe, donde es la carretera, ¿no ve? Que va a Parotani, Malco Rancho, todos esos lugares. Distrito 5 Valle Bajo es. Sí, O sea, te puedes imaginar cómo he trabajado ahí en plena epidemia de cólera. Y recién salidita de la facultad de la universidad me han hecho zapatear con el cólera. Ahí sí he aprendido cómo es una epidemia, cómo manejar una epidemia. Y de paso me han dejado como directora del hospital, imagínate. Desde ahí creo que ya cambió mi ritmo de trabajo porque ahí me empezó a gustar lo que es la salud pública. Pues porque he palpado en carne propia las deficiencias que había en esos lugares, ¿no? Que están alejados de la ciudad. Bonito tu caso, doctora Dayana. gracias, doctora. De nada. Franco. Doctora, Hola, Franco. yo hice sobre el municipio de Capimata, que está ubicado en Cochabamba, que cuenta con una población de 29.600 habitantes. Este municipio está catalogado como que tiene un índice elevado de casos de la enfermedad de Chagas. Entonces me basé en el año 2015, que se registró 2.800 casos de Chagas confirmados por el CEDES. Y hemos puesto ahí, según la fórmula, el número de eventos de 2.800 y lo he dividido por la población, que es 29.600, y me ha salido un riesgo absoluto de 0,95. Ya, entonces, ¿cuál es tu conclusión, Franco? El riesgo es menor a 1, por lo tanto, las personas que viven ahí tienen un menor riesgo de contraer la enfermedad. ¿Y por qué crees que ya están con menor riesgo de contraer la enfermedad? Por la concientización, creo que ha habido ferias y han ido a colegios para evitar el Chagas, ¿no? Y aparte la fumigación que ha habido hace unos años en Cochabamba. Muy bien, Franco. Excelente. Excelente. Tu análisis está muy bien. Sí, se les ha capacitado, se les ha concientizado, como tú dices. Hemos ido a las comunidades de lo que es todo el Distrito 5 Valle Bajo, hemos ido a todas las comunidades, nos hemos reunido con todos sus dirigentes y les hemos explicado que sus dormitorios, sus casitas que eran de adobes, si pueden, si tienen recursos económicos, cambien a ladrillo y que les pongan el estuco que llaman, ¿no es cierto? Ellos el estuco, el yeso. Y les hemos explicado por qué se les ha demostrado, hemos ido a sus casas, hemos abierto una pared, un adobe, y eran pues que las vinchucas salían como hormigas, así todo negro y algunas volaban. Ha sido terrible, terrible también eso lo del Chagas. Entonces tú tienes que ir a demostrarle a la gente para que te crea, a las personas así de esas comunidades, tienes que ir a demostrar si tienes que estar con ellos. Y mejor si les hablas en quechua. Ahí te van a escuchar y te van a entender. Al principio no todos tienen recursos económicos para cambiar, hacer construir, cambiar ladrillo. No todos tienen. Y como sus corrales que están al lado de sus casas, de los dormitorios, estaban justo al ladito, tenían conejitos, tenían patos, pollos, chanchitos, algunos había pavos, y ellos son animales de sangre caliente, entonces van las bichucas ahí, ¿no es cierto? Y luego salen en la noche y le pican a las personas. Entonces fue de esa forma en que se cambió, se hizo una concientización, se cambió sus modelos mentales de vida, les enseñamos la higiene,
así como también se habló por la radio, seguramente sus papás han debido escuchar por la radio, la televisión sobre el Chagas, la fumigación que hizo el CEDES, y con todos esos lugares salió Quillacollo, Malco Rancho, Parotani, y no ha sido un trabajo duro, pero se ha logrado disminuir la incidencia de Chagas en esos lugares. Bonito tu trabajo, Franco, excelente. Felicidades. Gabriel. Salazar, ¿no? Hola. Doctora, yo hice sobre la influencia en 2009. Ya. En toda Bolivia había un número de habitantes de 9.885.000. Y el número de casos era de 2.310. Y me salió que era 0,23. Ya. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, Gabriel? Como es el menos del 1, sería que Perdón, Gabriel, no te escuché bien al final. esa parte, si era menos de 1, ¿qué significaría, doctora? No, es que hace rato no pude escuchar bien, que se entrecortaba y se me salía y tenía que volver a entrar. Ya. Menos de 1, Gabrielito, es que la exposición es menos. Ya, o sea, menos el riesgo de adquirir la enfermedad. Tú has hecho influenza, ¿no ve? Sí, doctora. La gripe, la influenza, aquí en Bolivia o en Cochabamba. No, aquí en todo Bolivia, porque datos exactos en cada departamento no encontré así mucho que digamos. Ya. Entonces, has hecho sobre la influenza en Bolivia. Ya, está bien, Gabriel. Tú has sido mi alumno el año pasado en Semio, ¿no? Sí, doctora. Sí, ya te estabas reconociendo. Gracias, Gabriel. Gianmarco. Gianmarco nos va a dar una clase magistral. ¿Cómo, Gian? Gianmarco. ¿Me escuchas, Gian? Doctor Luna. No quiere compartir su trabajo el doctor Luna. Graciela Hinojosa, a ver qué nos cuenta de su trabajo. Tampoco está Graciela. Graciela. Gerson. Machaquita. Aquí está, doctora. Eso, Machaquita, como siempre, presente. Ya, mi trabajo yo hice también a Chagas, pero de mí ha sido a nivel nacional, es referido a la gestión 2019, pero no respecto a todos los datos, así tomando en cuenta toda la población y tomando en cuenta solo aquella población aquellos que habían sido enviados pruebas para ser detectados al laboratorio INLASA, que fueron en ese año 379 pacientes que tomaron, de los cuales han resultado 90 positivos, de acuerdo al laboratorio INLASA. Le tomé factor absoluto y que es la población que está enferma, que era 90 consideré población general sobre los número de pruebas que tomaron 379 y me dio igual a 0.23 de factor absoluto. Ya, ya, doctor. Muchísimas gracias, doctor Machaca. José Flores. José Flores. Sí, doc. Hola, José. Mi trabajo lo hice, doc, basado en una localidad de Palos Blancos. ¿Ah?
una localidad que se llama Pocos Blancos, respecto a lo que es las enfermedades de transmisión sexual, ya que es una localidad pequeña. ¿Ya? Saqué lo que es, ¿cómo se llama? El índice y me salió menor a 1, así Ya, que ya de bajo riesgo. ya. ¿Y por qué crees que ocurre eso? O sea, la incidencia en el lugar de palos blancos, la presencia de ITS en los habitantes es menos a 1. ¿Por qué? Uno, porque la localidad es pequeña y la Ya. mayor, ¿cómo se llama? La población mayormente ya es de edad avanzada y no tiene, digamos, es un ingreso de personas externas, o sea, no tiene muchos visitantes, por ende no tiene lo que es transportadores de la enfermedad. Ya. La localidad, la población de esa comunidad son pocos habitantes, me quieres decir, ¿no es cierto? Son pocos habitantes y se deben cuidar, por eso es que no existen casos de presencia de ITS en ese lugar, ¿no es cierto? Se deben estar muy cuidados, han recibido buena educación, orientación y métodos de planificación familiar, educación sexual, supongo. Sí, doctor. Ya, ya, doctor, muchísimas gracias. José Antonio Inostroza. Doctor Inostroza. José. ¿Qué pasó con José Gerson? No sé, doctora, No funciona su micrófono. debe ser porque está presente, no debe funcionar su micrófono. Sí, seguramente no funciona su micrófono. Ya, pero seguramente lo hace bien su trabajo. Cumplido el nuestro sí. Karen Rocío Choque. Sí, doctora. Hola, Karen. Buenas noches. Estoy llegando un momento el documento, por favor. Ahí está. Este fue un estudio, o sea, calculé sobre el riesgo teniendo en cuenta un estudio que nos mandaron a hacer el año pasado o el año pasado en, en metodología de la investigación y estaba relacionando lo que es la presencia de ansiedad en los estudiantes. Fue el año pasado, durante la pandemia, y la relación que tiene, o sea, el hecho de que hagan deporte o algún ejercicio físico. Bueno, lo voy a leer mejor. Se realizó un estudio, 50 estudiantes de la Universidad del Valle de la carrera de medicina. Estos estaban cursando en el cuarto semestre del año 2020 y el estudio fue realizado durante la pandemia de 2020, entre los meses agosto a noviembre. Con este estudio se busca la relación que existe entre el hecho de realizar ejercicio físico y la aparición de ansiedad en estos estudiantes que han participado. Ahora, la información fue recabada mediante cuestionarios y se estableció que entre los 50 estudiantes, 10 de ellos realizan ejercicio físico y que entre estos 10, 2 de ellos presentaron o presentan ansiedad. Sin embargo, 8 de ellos no. Y en cuanto al resto de estudiantes, los 40 restantes, se observó que 4 del total de estudiados no realizaban ejercicio físico y sí presentaban cuadros de ansiedad.
y los 36 restantes no realizaban ninguna actividad física y tampoco presentaban ansiedad, pero no se llegaron a descartar otras posibles afecciones en cuanto a la salud mental. Ahora, se ha representado el riesgo absoluto teniendo en cuenta el número total de estudiantes que presentaban ansiedad, que fueron 6 del total, y se calculó entre el número total de estudiantes participantes, que fueron 50, y se obtuvo como resultado que el 0,12%, o sea, representaba el 0,12% de riesgo absoluto en la población estudiada. Muy bonito. Excelente trabajo, doctora Karen. Bonito han trabajado con la doctora. Ay, no me acuerdo su nombre de la doctorita. Es de Salud Pública 1, investigación, ¿no? Metodología de la investigación. Sí, metodología de la investigación. Sí, la conozco, la doctorita. Muy bien, bonito trabajo, excelente. Gracias, doctora. Gracias, Karen. Luis Alberto Patiño. Luis. Madu. Margaret. Doctor. Hola, Madu. ¿Qué tal, doctor? ¿Tienes tu trabajo, Madu? Sí, lo voy a abrir. Ya, sé que nomás no hay problema. Ya, doctora, ya lo tengo visto. Hice sobre Chagas en una ciudad de Beni que se llama Guayaramerín, con una población de 46,000 habitantes. Se presentó casos de personas con alta parasitemia, fiebre, linfocitosis, transaminasas elevadas, correspondiendo a un perfil clínico característico de una infección aguda por Trypanosoma cruzi. Se realizó el conteo y la cantidad de personas enfermas, 107 de personas sanas de 44,900, teniendo la población total de 46,000. Hice la división y me salió 0.023, lo que nos quiere indicar que hay un bajo riesgo de contagio por Chagas. En esa localidad, ¿no ve? Sí. Guayaramerín. Ya, doctora Mato, está bien, gracias. Marcela. Marcela se va a explayar en presentarnos el enfoque de riesgo. Doctora Linares. Ahora me decía. Sí, doctora. Sí, Marcelita. Doctora, yo hice sobre riesgo absoluto en mi trabajo. ¿Ya? Ya está bien, no hay problema. Ya, doctor. ¿Le digo con los números exactos también de cada caso? Depende, sí, de vos, cómo nos quieres explicar. Ya, doctora. Un rato voy a abrir mi archivo para ver los números exactos. Ya, no hay problema. Ya, doctora, yo puse Chapare hay 230,822 habitantes, de los cuales 17,698 iniciaron su vida sexual, y la mayoría acudió al hospital sin conocimiento previo de métodos anticonceptivos ni enfermedades de transmisión sexual. Y en el último año se registró 2,576 casos de gonorrea. Y ahí vi cuál es el riesgo absoluto. En el riesgo absoluto puse el número
de eventos, puse que es 2.576 sobre la población expuesta al daño, que es 17.698 y me dio 0,15. Ya. Entonces, en conclusión, ¿qué quieres decir con tu análisis? Que esto sería de 0,15 tomando en cuenta a los que se enfermaron, a las personas expuestas al riesgo que están sanas y tomando en cuenta a la población que ya inició su vida sexual y contrajo esta enfermedad. Ya. Muy bien. Gracias, doctorita Marcela. Miguel, Chapaquito. Miguel Ángel. Sí, doctora. Hola, Miguel. Sí, doctora. Yo no pude hacer mi trabajo porque me encuentro de viaje. Ahorita estoy llegando a la ciudad de Cochabamba recién. Ah, ya. Ya, Le Miguel. pido disculpas por la falencia, doctora. No te preocupes, Miguel. Entiendo. Ya. Pero, ¿has mandado tu trabajo? O no, nada tampoco. No, doctora, no, nada. De viaje, doctora, no, perdóneme. No te preocupes, Miguelito. Ya, tranquilo. Con calma. Ya. Gracias, Miguel. Naira. Naira Flores. Sí, doctor. Órale, deme un momento, Ya, claro. por favor. No te preocupes. Ya. Bueno, yo hice dengue ¿Ya? de Yapacaní. Bueno, en Yapacaní hay 26.270 habitantes, de los cuales 698 están enfermos. Y hay 3.687 casos sospechosos de dengue. Y bueno, en Yapacaní es donde provienen mayormente los contagios de dengue. Y yo hice de riesgo absoluto. ¿Ya? Lo cual me salió 0,75. Y según lo que nos explicó, cuando nos sale menor a 1, significa que aquellos sujetos expuestos al factor de riesgo tienen un menor riesgo de presentar la enfermedad, lo cual nos indicaría como un factor protector. Ya. Tiene menor riesgo de presentar la enfermedad. Sí, es un factor protector, una asociación negativa. Ya, está bien, doctora Naira. Rafito. Rafo. Doctora, no voy a hacer el trabajo. Ya, ¿qué ha pasado, Rafito? Algunos problemas aquí en casa. Ya. Bien ajetreados. Ya. Vas a hacerlo para el día. Lo tienes que presentar aunque tarde, Rafo. Ya, por favor. Ya, doctora. Ya, muy bien. Richard Ignacio. Acá, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, doctora, yo creo que lo hice un poco alejado del lugar porque lo hice en la India, pero en general yo también lo hice sobre riesgo absoluto. Ya, no hay problema. Ya. Esto se trata de una localidad bien alejada de la capital, en la India, en donde en la actualidad hay una cantidad total de 4.640 habitantes. ¿Ya? Eso es como el total, de los cuales 1.630 se dedican a la industria de la textilería, ¿ya? Del cual 850 trabajadores informan haber presentado o ido a algún centro médico por síntomas respiratorios y dermatológicos en el último tiempo. Ya, haciendo todo el tema de calcular todo, me salió en total un 0.055%. Y como dijo anteriormente, me representa un riesgo bajo, porque no sobrepasa el 1. Ya, ya, doctor. Gracias. Okay. Vanessa Villarruel. Aquí, doctora.
¿Podemos leer tu trabajo, Vanessa? Sí, doctora. El mío es también sobre dengue. Ya. Bueno, en parte esto me lo he inventado porque puse que en febrero del 2021 la población de Puerto Almacén del departamento del Beni fue evacuada a tierras altas de la región. La población, según el censo del INE del 2012, presenta 463 habitantes y luego estos datos yo me los inventé, de los cuales 38 fallecieron a causa de COVID y al menos 87 emigraron a otras regiones, quedando un total de 338 personas refugiadas de esta comunidad. Entonces, en mi caso clínico, un grupo de médicos es enviado a la región donde se hallan las personas refugiadas para realizarles chequeo médico y se encuentran con que 45 personas manifestaban ciertos síntomas en común como fiebre, cefaleas y mialgia. También durante la evaluación se encontró que algunas de estas personas presentaban temperatura de 40 grados centígrados y bradicardia relativa, además de inyección conjuntival, eritema maculoso de color rosa pálido a la inspección. Luego, en la palpación pudo verificarse un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos cervicales. Luego, otro grupo también manifestó tener odinofagia y síntomas gastrointestinales. Entonces, yo hice que este caso clínico con riesgo absoluto y riesgo relativo. Puse que en el riesgo absoluto teníamos 45 personas enfermas y de personas sanas tenemos 293 personas, dando un total de población de 338. Entonces, el resultado que a mí me salió, dividiendo las 45 personas enfermas entre el total de población, es de 0,13. Entonces, se podría decir que hay un riesgo relativo. Si trato de redondear el 0,13, me saldría 0,1, que como usted dijo, era ni muy riesgoso, pero tampoco de bajo riesgo. Muy bien. Bonito tu caso, doctorita. Gracias. Interesante. Muy bonito. Gracias, doctorita Vanessa. Para terminar, Vivian Valderrama. Doctora. Hola. Buenas noches, doctora. Me ha tocado a mí hice sobre riesgo relativo de la rabia humana en Cochabamba en el sector de Sacaba. Muy bien. Aquí en la población he sacado como un mínimo de 2.856 personas que la población en total. Y los que han estado como que expuestos a la rabia humana ha sido como 50 personas y las que han sido como descartadas en rabia ha sido un total de 450. Las que han sido expuestas a la rabia humana, o sea, han sido mordidas por los perros, han presentado síntomas como hidrofobia, aerofobia, alteraciones en el estado de conciencia, temblores musculares, irritabilidad, tienen, en su examen físico presentan frecuencias cardíacas de 120 latidos por minuto, frecuencias respiratorias de 22,
por minuto, la presión arterial de 160 a 100 miligramos de mercurio, temperaturas de 38,5 grados centígrados y tienen signos, tienen problemas neurológicos y lo demás. A lo que he sacado el cálculo del riesgo relativo es de 2,95. Eso llegaría a ser mayor a 1, Doc. Entonces, sí hay un mayor riesgo de rabia de rabia humana en esa población. Ya, mayor riesgo de presentar rabia canina, dirás. Sí. ¿No ve? Rabia canina en esta población. Porque mayor a 1 significa la exposición con riesgo, es una asociación positiva, o sea, tiene mayor riesgo de adquirir la enfermedad. ¿No es cierto, Vivian? Ya, muy bonito tu trabajo, Vivian. Gracias. Gracias, Doc. Está muy bonito. Ya, doctores. Así como varios de sus compañeros han razonado, muchos se han inventado casos, así que igual yo voy a presentar casos, así me voy a inventar casos, cifras, y voy a colocar también relaciones para su examen, ¿ya? Por eso es que ustedes tienen que tener ahora, con estos ejemplos, yo creo que tienen más claro los conceptos de riesgo, ¿no es cierto? Y he podido comprobar que realmente han hecho buen trabajo, han hecho excelente trabajo. Yo me alegro, doctores. La anterior clase hablamos sobre riesgo. ¿Qué es riesgo? Riesgo absoluto, riesgo relativo. Lo han hecho 2 ejemplos, lo han presentado excelentes. Riesgo atribuible. También hemos hablado de la parte económica también de los pacientes que no pueden muchos, no tienen recursos económicos, no hay accesibilidad a cirugías gratuitas en los hospitales. Entonces vamos a continuar nuestro tema y vamos a terminar. Voy a compartir en las diapositivas. Nos faltaban pocas diapositivas para poder terminar. Riesgo atribuible también hemos explicado, ¿no ve, doctores? Sí, también riesgo atribuible. Y la importancia de, a ver, vamos a ver esto, riesgo atribuible, para que más o menos ustedes se ubiquen. Entonces, es una medida empleada para mostrar la proporción en que el daño podría ser reducido si estos factores de riesgo van a desaparecer de la población.
Por ejemplo, en Tiquipaya hace años hemos tenido una mazamorra que ha causado desastres en toda la población de Chilimarca, ¿cierto? Entonces muchos han quedado sin sus viviendas, han muerto creo que 5 personas, han perdido mucho todo lo que es aparte de la infraestructura en sus viviendas, cosas materiales, otros han quedado sin movilidades. Entonces, si nosotros no hubiéramos construido, no hubiéramos dejado la alcaldía, no hubiera permitido que se construya casas de 2 plantas, de 3 plantas, edificios aquí al borde del río, no hubiera pasado tanto desastre, ¿me entiendes? Tantas pérdidas. Ha sido muy doloroso para todo Cochabamba que ocurra este desastre. Bueno, la naturaleza, otros dicen que se ha enojado porque nosotros hemos empezado a mover el curso del río Taquiña y también el cerro, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver riesgo atribuible, también tiene sus ecuaciones, sus ejemplos de riesgo. Muestra la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores de riesgo van a desaparecer para causar el daño a la población. Entonces, riesgo atribuible significa tasa de incidencia en la exposición en pacientes expuestos, o sea, número de casos en una población, menos la tasa de incidencia en aquellos no expuestos. ¿Qué quiero decir? Tasa de incidencia en expuestos, aquellos señores que viven en Chilimarca, están predispuestos a que ocurra de nuevo, nuevamente por las lluvias, un desastre natural. No es lo mismo con aquellos que viven en Tiquipaya, en la parte central de Tiquipaya, cerca al cementerio, cerca al mercado. No va a llegar hasta ahí la mazamorra, ¿no es cierto? Es un lugar nomás que es afectado. Entonces, lo que vamos a sacar va a ser, reemplazando esa fórmula, el riesgo atribuible, puede ser, digamos, yo voy a inventar una cifra. ¿Cuántos van a ser los afectados? ¿Cuántos han sido afectados de todo lo que es la población de Tiquipaya? Solo la parte de Chilimarca, vamos a poner, que han sido unas 700 viviendas afectadas, menos la tasa de incidencia que no han sido afectadas, unas 2.000. Entonces, ¿cuánto va a ser? 700 menos 2.000, ¿cuánto sale, doctores? ¿Cuánto va a salir? A ver, calculen, por favor. 300. ¿300? 1.300 no sería. 1.300. Ya, 1.300. Entonces, 1.300 viviendas no han presentado ningún tipo de lesiones en sus viviendas. ¿Sí? 1.300 familias no han quedado dañadas psicológicamente, ni moralmente, ni económicamente por la mazamorra que cayó hace unos 2 años en Tiquipaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Mide el impacto posible de lograrse en la población respecto a la incidencia de la enfermedad o del riesgo de que aparezca la enfermedad, la mazamorra de nuevo por la lluvia. Por eso es que ellos ya están traumados. Empieza a llover y todos ya salen a las puertas, están yendo al río Taquiña, están subiendo y dicen ellos, no dormimos para nada. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de que de nuevo puede aparecer ese problema de hace 2 años. Lleva implícita la frecuencia del daño a la salud con o sin el factor que esté presente. O sea, están traumados ellos. Siempre van a estar ahí pendientes de que ocurra algo. Mide la máxima proporción de enfermedad que puede atribuirse a este hecho.
que se encuentra en la población general como factor etiológico. Nos da la magnitud del problema en términos de salud pública a la comunidad y formulación de políticas de salud. Aquí ya se ha dicho que se han comprometido tanto la parte de la gobernación como la alcaldía de Tiquipaya a mejorar esto. Ahora, con los nuevos ingresos de los alcaldes, seguramente van a retomar de nuevo los trabajos que se estaban haciendo, porque han elegido un nuevo alcalde también en Tiquipaya y hay un nuevo gobernador. Entonces hay que comprometerlos ellos para que colaboren y mejoren el dragado de este río. Y también se emplea este enfoque, este método, se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos. Claro, estamos viendo la necesidad que tiene Chilimarca de atención, la necesidad de que se inviertan buenos recursos económicos a ese lugar para mejorar lo que es el río. Colocar contenedores ahí, creo que se coloca para evitar el deslizamiento del muro, de los muros, no sé qué cosas, eso he escuchado en terminología de los ingenieros, ¿no? Ayuda a determinar prioridades de salud. Es también una herramienta para definir las necesidades de organización de los servicios de salud y la comunidad. Intenta mejorar la atención para todos, pero prestando mayor atención a aquellos que lo más lo requieren. Es un enfoque que permite discriminar quienes tienen más y aquellos que tienen menos. Por ejemplo, si ocurre de nuevo esta desgracia de la naturaleza, aquí ya tienen que ver dónde van a llevar a los señores que han perdido sus domicilios, porque antes lo llevaron, creo, a un coliseo, a una escuela. Entonces ya tienen que ellos identificar dónde se les va a trasladar, quién se va a hacer cargo de la alimentación, porque tiene que haber alguien quien se encargue de la alimentación, dotar agua, frazadas, víveres a estos señores que han sufrido una desgracia. Entonces, la importancia del enfoque de riesgo radica en la contribución que el enfoque de riesgo ha tenido en la explicación de la historia natural de algunas enfermedades, en cuya génesis se supone la participación de una constelación de factores. Por ejemplo, que hay que tratar de prevenir las enfermedades cardiovasculares, los traumatismos y las violencias. Perdón, un momentito. Ya, doctores. Entonces, radica en la contribución en que el enfoque de riesgo ha tenido en la explicación de la historia natural de algunas enfermedades, en cuya génesis, origen, se ve la participación de varios factores, como ser, hemos dicho, traumatismos, violencias, la parte de riesgos cardiovasculares, pacientes que han tenido antecedentes de padecer infartos de miocardio, pacientes que son propensos a tener EPOC, todo esto, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el EPOC, por si acaso. Y por último, es importante y el análisis en que ustedes han hecho, doctores, me alegro mucho, creo que no van a tener problema con este tema y los conceptos que han realizado sobre los riesgos relativos, riesgo absoluto y riesgo atribuible, vayan haciéndose resúmenes para el examen ya lo tengan más claro, por favor. Bueno, ese es el tema de riesgo.
Ahora les voy a hablar sobre atención primaria de salud. ¿Qué será la atención primaria de salud? ¿Quién me puede indicar? ¿Qué es atención primaria de salud? Doctora, Dime. ¿tiene que ver con la atención? Ya, como una prevención. ¿Ustedes creen que en el momento en que nosotros hemos ido a prestar una ayuda a estos señores que sufrieron esta desgracia, eso se puede llamar atención primaria de salud? ¿Creen que se le puede llamar atención primaria de salud? Sí, doctora. ¿Ya? Una de las doctoras dice sí. Otros que dicen. Sí, doctora. ¿Ya? Es una atención primaria de salud. Voy a compartirle las diapositivas. ¿Qué es una atención primaria en salud? Entonces, este concepto de atención primaria de la salud fue emitida en una declaración de varios ministros de salud a nivel mundial. Esto ocurrió en 1978, seguramente les ha debido hablar la doctora en Salud Pública 2 y también la doctora Ilse Ururi, que es la docente de Salud Pública 1, Organización Mundial de la Salud, que dice, servicios de atención sanitaria básica, basados en intervenciones científicamente probadas, universalmente accesibles, socialmente aceptables a los individuos y familias, a un costo que se hallara al alcance de las comunidades y los países en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas poblaciones que no cuenten con servicios de salud, con centros de salud, puede ir un grupo de médicos, un equipo multidisciplinario de personal de salud a las comunidades a prestar una atención. Y mejor si llegan con equipos, mejor si llevan su material, su instrumental para hacer curaciones, aplicación de vacunas, toma de signos vitales. A eso llamamos atención de salud. Estrategias de promoción. ¿Para qué me va a servir estas estrategias? Esto ya se explicó también en la Carta de Ottawa en 1986. Se habló de elaborar las políticas saludables, fortalecer la organización y participación comunitaria, hablar de desarrollo de habilidades personales, de creación de ambientes saludables, de contar con servicios de salud reorientados hacia la equidad, calidad y prevención. Entonces, se vio la necesidad
de fortalecer aquellos sindicatos, si quieren, a aquellas comunidades que estaban bien organizadas, hacerles partícipes, que ellos vean, que estudien con nosotros qué necesidades hay en esa comunidad, desarrollar sus habilidades personales. Hay muchos de ellos que a mí me comentaban los dirigentes, sus hijos de los dirigentes, que ellos querían estudiar medicina. Otros que querían estudiar enfermería, pero por falta de recursos económicos no lo habían hecho. Entonces sus hijas estaban estudiando auxiliatura de enfermería, ¿no? En institutos, en esa época había solamente un instituto, el ISPI, creo, uno de ellos, y otro que era de la Cruz Roja, algo así. Pero el personal, muchos de estos que estaban estudiando, se les reunía en una capacitación y se les tomaba como unos responsables de salud comunitarios. Entonces, a ellos se les daba responsabilidad, ¿no? Se les decía, de esta comunidad, a vos que te gusta el área de medicina, nos vas a colaborar, identificando en qué casas hay mujeres embarazadas, identificando cuántos señores están tosiendo, pero seguidito durante días y están perdiendo peso. Y te vamos a entregar estos sobrecitos de rehidratación oral para que hidrates vos y enseñes a los señores, sobre todo a los papás de aquellos niños que están con diarrea, con quechalera, a que se hidraten. Y se les ha enseñado a estos señores cómo tienen que explicar la preparación del suero de la vida, que se llamaba antes, ahora son las sales de rehidratación, y creo que ahora ya han desaparecido estas sales de rehidratación. Ahora hay otros sobres que tienen sabores, ¿no? Que ya son más caros, que los pacientes pueden adquirir. Además que hay muchos productos en el supermercado, en las tiendas, que reemplazan, ¿no?, los electrolitos. Entonces, se han creado mucho la parte de los municipios saludables. Se ha hablado bastante y se sigue hablando ahora actualmente sobre estos municipios saludables. Así como también se ha reorientado, se ha hecho una organización nuevamente de los servicios de salud, ¿no? Para que estos estén más accesibles, asequibles a la población, ¿no? Incluso aquellos lugares se ha identificado que no cuentan con un centro de salud, una posta sanitaria, se construye un hospital grande para referirlos ahí, o que la comunidad vaya y pueda solicitar atención médica. Dentro de lo que es atención primaria de salud, también hay que tomar en cuenta el Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal como el desarrollo social, económico, global de la comunidad. Aquí en atención primaria de salud vamos a ver que los centros de salud, las postas es el primer contacto de los individuos con el personal de salud. Entonces aquí vamos a explicar, y aquí debemos aprender de que un centro de salud es el primer contacto, si quieren, la puerta de ingreso al servicio de salud. Centros de salud, algunos centros tienen postas sanitarias. Luego tenemos un hospital de segundo nivel, luego al final un hospital de tercer nivel, que también se llaman hospitales o complejo hospitalario Viedma, por ejemplo, como el complejo hospitalario Viedma, que también es de investigación, que cuenta con subespecialidades como neonatología, terapia intensiva, infectología, etc. ¿Cuáles son los 8 componentes mínimos de la atención primaria de salud? Dentro de estos componentes vamos a hablar de la educación sobre la salud, nutrición adecuada,
la atención materna y neonatal, el saneamiento básico, el agua apta para el consumo humano, control de las enfermedades infecciosas mediante la aplicación de vacunas, prevención y control de enfermedades endémicas, tratamiento de enfermedades y lesiones comunes, suministro de medicamentos básicos. Entonces, estos son los componentes mínimos de la atención primaria de salud. A ver, ¿cuál de esos 8 componentes nos hace falta y deberíamos mejorar? ¿Cuáles creen? Tal vez está de más, debemos cambiarlo, ¿cuál nos faltaría? Doctora, No sería prevención de creo que enfermedades. todos, doctora. Ya. Dice prevención primaria, dices Breno. No, ¿No? doctora, no, creo que todos. Nos falta reforzar a toditos los puntos. Exacto. Para mí sí. Entonces tenemos, como dice Breno, debemos mejorar y ampliar, quizás reforzar más esto. Control de enfermedades infecciosas graves mediante la inmunización. Falta en algunas comunidades, muchos ni siquiera llegan. Entonces falta en estos puntos, debemos reforzar. Además aquí se necesita y se ha visto que necesitan más ítems para que hagan un trabajo adecuado. Prevención y control de enfermedades endémicas también en cada región del dengue, el chikungunya, el Zika, malaria, fiebre amarilla, tienen que controlar. Leishmaniasis también, la rabia canina, que últimamente se ha escuchado mucho, se ha hablado bastante de las mordeduras de perros, ¿no es cierto? Porque aquí tiene que funcionar la parte de zoonosis. Alguien me decía, los veterinarios deberían ocuparse de vacunar a los perros. ¿Por qué los médicos seguimos saliendo a vacunar en las campañas? ¿Por qué no hacen los veterinarios? Ahora ya existe esa carrera de veterinaria. Pero los mismos veterinarios tienen miedo vacunar a los perritos en las campañas. No quieren acompañarnos en las campañas, ellos no quieren asumir. Pero son buenos para cobrar, ¿no? Consulta, pero no quieren salir en las campañas de vacunación. La Declaración de Alma-Ata en 1978 exhortó a los gobiernos a formular políticas nacionales que incorporen a la atención primaria de salud sistemas nacionales de salud, instalándoles a dar importancia a la atención sanitaria comunitaria como reflejo de la realidad política y económica de un país, contribuyendo a llevar la atención sanitaria a trabajo y residencia, alentando a la participación en los programas de salud, haciendo posible el acceso a unos servicios integrales para aquellos que más lo necesiten. Ahora aquí dentro de la parte de, aquí se está hablando bastante, escuchando hablar sobre la atención integral en salud, donde en esta atención integral de salud se incorpora el psicólogo. Los psicólogos están dentro del equipo multidisciplinario de trabajo, ¿no? Aparte de los médicos, las licenciadas, sociólogos, trabajadores sociales, que se les llama aquellos que hacen visitas domiciliarias, también a las, ¿cómo se llaman? A los fisioterapeutas,
también después de ellos tienen que entrar los psicólogos, porque ellos tienen que jugar un rol muy importante ayudando a la población, sobre todo orientando también. Fundamentos políticos de la atención primaria. ¿Cuáles van a ser estos fundamentos? 1. La salud es un derecho humano, es un objetivo importante del desarrollo, así como un instrumento para mejorar la productividad de los trabajadores y, por lo tanto, el crecimiento económico. B. La reducción de la morbilidad y la mortalidad de la población debe ser el centro de cualquier programa de desarrollo. ¿Qué es lo que queremos con una atención de buena calidad y con calidez? Disminuir los índices de mortalidad, morbilidad. Es derecho y deber de la gente participar individualmente y colectivamente en la planificación e implementación de la atención primaria de salud. O sea, el vecino, el señor que vive en una comunidad, en una zona, tiene el deber, el derecho de participar colectivamente en la planificación e implementación de la atención primaria. Fundamentos políticos de la atención primaria. Todas las actividades que se sabe pueden contribuir significativamente a mejorar la atención a la salud. Deberían examinarse conjuntamente para formular programas y políticas de salud y poder así maximizar su eficacia en costos, en términos de costos en los hospitales. Las principales intervenciones de salud actúan sinérgicamente. Estos sinergismos están actualmente documentados por la nutrición. Nutrición aquí, sobre todo orientada a aquellas enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, que es importante el saneamiento ambiental. La atención primaria de salud es costeable y socialmente aceptable. Entonces, hay mucha gente ahora que acepta, asiste a las reuniones de salud organizadas por las OTBs. Pocas OTBs en sus reuniones manifiestan que no necesitan de salud. Son ellos los que primero, ¿no?, piden en las reuniones, asisten, están preguntando sobre los métodos de planificación, sobre diversas enfermedades, cómo tienen que cuidarse. Ahora están hablando todas las OTBs sobre las vacunas. Quieren que están averiguando cuánto cuesta, si es que pueden acceder por barrios, por zonas. Bueno, nos vamos a quedar ahí, doctores, porque ya va a ser la hora. Y estamos entonces en la diapositiva número 8. Para la próxima clase, doctores, dijimos que vamos a conformar grupos de a 2 para exposición de temas. Por lista yo voy a nombrar para que puedan exponer el día miércoles. Atención primaria de salud. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Eso sería el tema que vamos a avanzar el día miércoles. Terminamos nuestro temario de atención primaria en salud y vamos a hablar sobre la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Entonces, en la lista, para la exposición, no sé si me dicen si están de acuerdo o no, puede ser Luis Alberto Patiño y José Abigail Flores, que presenten el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Promoción de la salud y prevención, ¿verdad? Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ahí estaría el doctor José Abigail Flores, más Luis Alberto Patiño. ¿Estás de acuerdo, Luis? Claro, doctora. Doc, ¿algún tipo de tiempo que tengamos para exponer o cantidad de diapositivas? Pueden presentar a las diapositivas en unos 15 minutos, puede ser. Después vamos a hacer un análisis. Está bien, doctorita. Por favor. Ya. Entonces, ¿está de acuerdo Flores, el doctor Flores? Sí, doc, está perfecto. Entonces, vas a coordinar, por favor, doctor Flores, con el doctor Patiño para la exposición del día miércoles. Luego, y eso ya está registrado. Luego tenemos atención a la mujer durante el embarazo, posparto y puerperio. Hay que hablar sobre la atención primaria, atención prenatal. Esto les vamos a dar a las chicas. Atención prenatal. ¿Qué es la atención prenatal? Complicaciones. Aquí llamamos alto riesgo obstétrico. Vamos a... Dafne Araya puede hacerlo juntamente con la... Sí. Ya, Dafne, juntamente con Vanessa Villarruel. Está bien, doctora. Ya. Voy a registrar. Doctora, disculpe, ¿era qué es complicaciones y el otro? Voy a empezar ahora. Dafne Araya más la doctora Vanessa Villarruel, ¿no? Vanessa Villarruel. Entonces, ustedes van a exponer, doctoritas, atención prenatal. Atención prenatal. Definición. Complicaciones. Complicaciones del embarazo. Luego, alto riesgo obstétrico, se llama ARO. Alto riesgo obstétrico. Esto está en el libro de Williams Smith de ginecología, ginecobstetricia. Okay, Eso doctora, va gracias. para el día jueves, doctoritas. Está bien, doctora. Luego vamos a hacer historia clínica perinatal. Van a conseguirse, ya vayan a buscando en el
en la página del Ministerio de Salud y Deportes, buscar historia clínica perinatal básica. Es aquella que tiene sus cuadraditos amarillitos y me van a mostrar la próxima clase. Van a descargar y me van a mostrar porque vamos a hacer un ejemplo y vamos a llenar ese formulario. Es un formulario, es un resumen, los que ya saben, los que han visto alguna vez, algún rato creo que les he mostrado en gabinete, los que han sido mis alumnos. La mayoría de aquí han sido mis alumnos. La gran mayoría de los estudiantes han sido mis alumnos. O sea, creo que les he mostrado, doctores, y hemos hecho práctica también con ustedes sobre el control prenatal. ¿No es cierto? Sí, doctora. Incluso cuando yo roté con usted, encontramos una mujer embarazada. Un par de compañeras la llevaron y le regalamos ropita para su bebé. Entonces, ya conocen ustedes, ya han visto que también esa señora contaba con un formulario del bono Juana Zurduy, el sello de los alimentos que también se les ha entregado, ¿no es cierto? Sí, doctora. Entonces, todos ustedes han sido mis alumnos. Entonces no pueden quejarse de que no, doctorita, no conocemos. Ustedes ya han visto y han hecho atención prenatal. ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya. Entonces, no se vayan a quejar de que quienes, doctorita, nunca hemos visto, no sabemos nada. Conocen ustedes. Muy bien. Entonces, historia clínica perinatal para la próxima clase. Me van a mostrar impreso. Aquí me estoy anotando, por favor, todos. Si no, no vamos a pasar la clase. Si ustedes no me muestran la historia clínica perinatal, no voy a pasar clase. Y los que no han traído su historia van a dar la clase. Aquellos que no cuenten con la historia clínica, ellos van a dictar la clase. Doctora, ¿tiene que ser sí o sí impreso? ¿Dónde vas a llenar, Dayana, si no es impreso? En la misma computadora. ¿Te permite la computadora? ¿Tu Sí, laptop? doctora, sí nos permite. Sí, yo la verdad no sé si los demás podrían. O sea, algunos tienen la posibilidad de llenar en su iPad, en su laptop, no sé, pero no todos tienen. ¿Y por qué no pueden imprimir? Porque no tengo impresora, doctora. Mana cancho impresora. Cancho impresora. Ari. Ah, pero sí tiene su iPad, ¿no ve? Ya está todo ahí. Sí, doctora. Sí, doctorita. Para que vea cómo es. Ya, entonces, doctores, para aquellos que no tienen impresora, me van a mostrar voy a pedirles que enciendan sus cámaras y me muestran que están con con la historia clínica ahí para llenar. Ya, doctora, está bien, sí. El resto imprimen, por favor. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendí, Manachu? Ari, Ari. Ya, bien, cosa pacha. Muy bien, doctores, voy a llamar lista y es hora, tengo clases también, Wawitz. Wawitz, como el Wawitz tengo clases. Rapidito voy a llamar lista, doctores.
Ami está. Ariel. Doctora, presente. Bien. Dayana también. Diego Moraes. Diego. No está. Francisca. Tampoco. Franco está. Franz Marca. También está, ¿no ve? ¿O no? Franz Marca. Gianmarco Luna. Gianmarco. No está. Graciela Hinojosa. Doc, sí estoy. Vas a ver, tramposo, te he llamado para que expongas tu caso. Graciela. Estoy mudándome. Acabé de llegar ayer a Bolivia. Ya, Marco, está bien. La próxima clase, por favor. Graciela. Sí, no se preocupe. Graciela, no está. Iris, tampoco. Gerson Machaca está. José Inostroza no puede encender su micrófono. Karen Choque. Lucas. Presente, doctora. Lucas. Presente, doctora. ¿Está Lucas? Ya. Matu. Presente, doctora. Marcela Linares está. Mauricio Gómez también está, ¿no, Mauri? Mauricio. No está. Miguel Molina está. Mayra Flores también. Rafael también. Richard Moreira está. Rocío Terrazas está, ¿no es cierto? La doctora Rocío. Rocío. Doctora, presente. Presente, doctora. Rosario García está. Vanessa está. Vivian. Presente, doctora. Rosario García no está. Cristel está. Karen Liceda Pasa también está, ¿no? Karen. Doctora, está viajando a Cochabamba. Karen. Sí, Karen Liceo. Está bien. Dafne está. Salazar también está. De Sousa Line, creo que de ella tampoco no funciona, no tiene internet, algo así. No sé qué es lo que está pasando con ella. Hortensia, ¿estás en clases? Hortensia. Doctora dijo que está sin internet, la Hortensia. Gracias, Lucas. José Abigail Flores está. Luis Alberto está. Ya, muy bien, doctores. Miércoles cama. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, doctorita. Hasta el miércoles, doctora. Chao, chao. Buenas noches, doctora. Buenas noches, chicos.